Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos. Qué bueno verlos. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias por este privilegio. Te ruego que tomes control de este púlpito, que es tu lugar. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que ya están presentes. Bendice a los que vienen en camino. Muchas gracias por bendecirnos con tu palabra. Por favor, háblanos, enséñanos e instrúyenos para que podamos vivir de acuerdo a tus ordenanzas y de acuerdo a tus mandamientos. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hoy nos toca estudiar el capítulo 7 de Mateo. Y tiene una serie de enseñanzas muy interesantes que nos pueden servir para realmente conocer cuál es el propósito de las enseñanzas de Jesús. El problema de la iglesia, y no es de Visión de Fe, sino de la iglesia en general, es que a falta de una enseñanza sistemática de la Biblia, sino de recibir solo mensajes, a veces evangelísticos, motivadores, consoladores, una gama diferente de mensajes, nos vamos olvidando de las instrucciones que Jesús dejó para su pueblo. Una cosa es predicar un mensaje de consolación, de exhortación, de restauración, y otra cosa es el estudio de la palabra. El estudio es importantísimo porque a medida que uno estudia la palabra, va aprendiendo qué es lo que realmente dejó Jesús para sus seguidores. Sin un estudio, que es lo que se llama la doctrina bíblica, nunca vamos a crecer en nuestra conducta, en nuestra vida espiritual, sino que siempre vamos a estar en la superficie. Y eso es precisamente lo que ha dañado a mucho pueblo cristiano. Porque lógicamente cuando usted va a la escuela, usted no va a escuchar una clase, sino que va a recibir una clase. Y eso lo va preparando automáticamente para los siguientes grados, hasta llevarlo a un nivel de bachillerato, de universidad, de maestría, lo que sea. Si no recibimos una clase de la palabra, nos vamos a quedar solamente con mensajes que puedan llegar a curarnos, a sanarnos el alma, pero no a ponernos en en un nivel de educación cristiana. Por eso es que el Sermón del Monte, predicado por Jesús, tiene muchas enseñanzas que sirven para el crecimiento personal. Ahora, si después de recibir estas clases, por eso es que yo le llamo clase al estudio del jueves, si después de recibir estas clases, nosotros tomamos la decisión de seguir viviendo un evangelio superficial, ya es problema de cada uno de nosotros. En lo que a mí respecta, cada clase que el Señor me permite recibir, tengo que cambiar las actitudes que pueda tener con base en lo que Jesús enseña. Yo no puedo regir mi evangelio o mi vida cristiana de acuerdo a lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no está en absoluto cercano a lo que piensa Jesús. Por eso es que tenemos que comparar lo que yo pienso con lo que dice Jesús. Por eso es que por años hemos dicho que la mayoría de nosotros sobre la palabra de Dios ponemos la nuestra. Sí, ahí dice eso, pero yo creo que esa famosa frase que ya está cansada o trillada sigue vigente todavía. Por eso muchos
no ofrendan, no diezman, no obedecemos la palabra, porque por sobre la palabra ponemos nuestro propio pensamiento. Y eso, con todo respeto, es una herejía. Ahora, irónicamente, muchos de nosotros tenemos nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nos diferenciamos si nosotros, por sobre lo que dice la Biblia, ponemos nuestro pensamiento? Ese es el problema. Entonces, nosotros podemos caer en la misma situación. Sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que ese es el pecado que se está cometiendo. Y sin darnos cuenta, caemos en ese tipo de doctrinas falsas. Y lo peor de todo eso es que arrastra, no solamente a una persona, arrastra familias. Por eso yo tengo que tener muchísimo cuidado de no despegarme de lo que dice la palabra. Tengo que tener muchísimo cuidado de no salirme de aquí, porque yo podría caer en ese tipo de herejía bíblica, de anteponer mi pensamiento a lo que dice la Biblia. No sé si me estoy explicando. Eso es parte de la enseñanza que la palabra nos da. Por eso es que estudiar la Biblia es diferente a leerla y es diferente a que me la lean. Yo tengo que ver lo que dice ahí. Por eso aquí ponemos siempre los textos y a veces canso como pastor de decir, léalo en voz alta, quiero escuchar que lo lea. Pero el problema es que leerlo y obedecerlo son dos cosas diferentes. Por eso hemos estado aprendiendo en Apocalipsis, el que tiene oído, que oiga. Pero ¿qué es lo que realmente significa? El que tiene oído, que obedezca. El que tiene oído, que obedezca, porque en los originales se da por hecho que el que oye, obedece. Por ejemplo, usted va manejando en una carretera y va zigzagueando y atrás viene un carro que quiere pasarlo, pero no puede porque usted va zigzagueando, le bocina. Al bocinar, ¿qué es lo que se espera que usted haga cuando escucha la bocina? Que se haga a un lado o que ordene su paso para que el otro pueda pasar. Eso significa el que escuche, el que oiga, que obedezca. Por eso es que en los idiomas originales hay ciertas palabras que no existen en ese idioma. No existen. Y una de ellas es obedece. Eso no existe. Lo que existe es oye. Por eso la oración por excelencia que ellos repiten 3 veces al día es escucha, oh Israel. Escucha significa obedece Israel. Pero como nosotros somos de corte latino y nuestro idioma tiene diferentes acepciones para una misma palabra, oír, escuchar y poner atención, entonces la acomodamos a lo que nosotros creemos. Y ese es el problema de la iglesia latina. Ya no digamos la americana, ahí está peor la cosa. Entonces, mis queridos, ¿cuánto tiempo llevamos ya estudiando Mateo? ¿Qué hemos hecho para cambiar nuestras actitudes? ¿Qué lección hemos aplicado a nuestra propia vida? ¿Qué hemos obedecido de acuerdo a lo que la palabra nos enseña? Porque la palabra no insinúa, no aconseja, ni siquiera sugiere. La palabra ordena. Por eso es que el Antiguo Testamento, indefectiblemente harás esto. No hay excusa. Y nosotros estamos acostumbrados, o mal acostumbrados, a que muchas veces la democracia de nuestras familias nos han dejado un libre albedrío, pero bíblicamente hablando no existe libre albedrío. O somos de Dios o somos del diablo. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Por eso se repite varias veces aquí
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede mezclar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que se nos van a pedir cuentas, me van a pedir cuentas de lo que yo estoy estudiando y que no lo estoy aplicando. Porque se supone que si estoy estudiando es para aplicarlo. De nada serviría que la doctora Wendy haya estudiado odontología si ahora no sabe ni cómo tratar una endodoncia. Entonces, ¿para qué estudió? ¿Estudió? Pues hágalo. Lo mismo sucede con la palabra. De nada sirve que estemos, entre comillas, estudiando si no lo estamos aplicando. Estamos perdiendo el tiempo. Y el problema va a ser que cuando venga el examen que Jesús nos va a pasar, en algún momento de una prueba, ¿de dónde vamos a sacar la respuesta a esa necesidad? Por eso es que la mayoría de iglesias que no tienen un estudio bíblico, no teológico, sino bíblico, tienen demasiadas falencias y se les ha dejado la opción de escoger qué quieren practicar y qué no practican. El Señor no empezó a hablar en Mateo, Él empezó a hablar en Génesis. Es el mismo Dios que habló en Génesis, sigue hablando en el capítulo 7 de Mateo. Es el mismo, que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir tomando una decisión realmente. Si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que aplicar lo que aprendemos. De otra manera estamos jugando a la iglesia o al evangelio, y el único que va a sufrir esas consecuencias somos nosotros. Hoy hablaba con un pastor precisamente de eso. El problema de la falta de doctrina es que no hay solidez en la vida espiritual de la gente. Falta de doctrina. ¿Y qué es doctrina? Pues enseñanza. Enseñanza. Por eso dice el capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Punto. Aquí no está sugiriendo ni está dando por hecho que se puede juzgar. No juzguemos. Porque cuando juzgamos nosotros, vamos a ser juzgados. La iglesia necesita aprender, aplicar y vivir, que no podemos juzgar lo que otros hacen. Porque no se nos ha autorizado a juzgar. Ninguno de nosotros tiene permiso de parte de Dios para juzgar. ¿Por qué? Porque el peligro es que cuando yo juzgo, voy a cometer las mismas cosas que estoy juzgando. Ese es el problema. Por eso dice el verso 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Esta es una frase rabínica que ellos creían que habían dos medidas. Una medida de juicio y la otra medida de misericordia. Por eso dice, con la medida. Si yo estoy midiendo a otros con una medida de juicio, así me van a medir a mí. Por eso es que queda la otra medida, la misericordia. Veníamos hablando con mi esposa de ese detalle precisamente, la misericordia, hasta dónde se puede aplicar. Hasta dónde está la tangente donde ya la misericordia no se puede aplicar. Hay que juzgar con la otra medida. Por eso Jesús nos está abriendo los ojos, no juzguen. Cuando yo juzgo a alguien, estoy corriendo el peligro de que yo también sea juzgado igual. Cuando yo mido a alguien con la medida de la justicia, me estoy abrogando un privilegio que le pertenece solo a Dios. Aunque para Él no es privilegio, es una manifestación, porque Dios es justo. Dice el verso 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
Es que esto para mí, hermanos, es una cuestión de mucho peligro. Porque somos muy rápidos para juzgar la viga del otro o la mota y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos la misma falta. Por eso es que la vida del cristiano contemporáneo es tan falsa que yo tengo que tener muchísimo cuidado de no caer en esto. Pastor Vladimir me ha enseñado mucho con respecto a esto. Claro, él se va por la misericordia, pero la misericordia sin justicia también es mala. Verso 4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Y vea cómo lo califica el Señor, hipócrita. Estás fingiendo algo que no es. Estás fingiendo que tú te crees muy justo, te crees muy bueno, cuando realmente tienes una gran viga en el ojo y estás tratando de sacar la mota del otro. No puedes. O sea, la pregunta es, ¿qué hacemos con estas enseñanzas? ¿Qué hacemos con estas, por así decirlo, con estas tablas de multiplicar, pues? ¿Cuándo vamos a crecer realmente? ¿Cuándo vamos a dejar de juzgar lo que otros hacen? No conocemos sus motivaciones. No conocemos el trasfondo. Y aquí caemos en pecado. Porque nos cerramos tanto como para que nadie pueda venir y preguntarme mis razones. Aunque de sobra se les ha dicho. Hay una oficina pastoral para que pregunten, pastor, ¿me podría explicar por qué está haciendo esto? ¿Podría explicármelo con todo el respeto posible? Pero no, mejor juzgamos, murmuramos, criticamos. Oyendo lo que dice la palabra, mira tu viga, en lugar de estar viendo la mota del otro, mira tu viga. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Esto es horrible esto, pero viene de los labios de Jesús. A nosotros nos parece horrible porque estamos de este lado de Israel. Porque por así decirlo, nosotros vivimos en Latinoamérica. Pero para un judío eso es lo normal. Por eso es que tener cuidado de cómo juzgamos esto. A mí me parece horrible porque mi lenguaje, mi cultura, decirle cerdo a una persona es altamente ofensivo para mí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque ¿qué quiere decir aquí Jesús? Mira, deja de darle honra y no le estás dando las perlas a los cerdos. Ahora, los cerdos, en este contexto, eran los romanos. Por eso es que cuando vemos la parábola o la historia del Gadareno, había en ese momento, políticamente hablando, un conflicto entre los romanos y el pueblo de Israel. Los romanos eran los opresores. Eran los cerdos. Entonces, cuando el Gadareno reacciona ante la cercanía de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Que se manifestó el demonio que había dentro de él. Pero oigamos bien el lenguaje, puro lenguaje romano. ¿Cómo te llamas? Legión. Y legión era un término romano para hablar de 2,000 soldados. Vea cómo va la cosa. Viene Jesús y le dice, sal de ahí, a una legión. Y le dijeron los demonios, permítenos irnos y que entremos ¿a dónde? Ok, ¿qué lenguaje está hablando el Señor aquí? ¿Qué está enseñando aquí atrás? Muy bien,
¿Me permites irme a vivir en los cuerpos de los romanos? Eso es lo que está hablando. Porque para en ese entorno, los romanos eran llamados cerdos. Así de sencillo. Por eso dice, no deis lo santo a los perros. Los perros en este contexto eran los gentiles. Ahora para nosotros, la palabra gentil no tiene ninguna connotación. Porque nuestro sistema de valores es muy diferente. Están los ricos, o la clase rica, la clase media, la clase media, la clase media baja, los pobres y los paupérrimos. Eso es para nosotros. En este contexto no. Estaban los patricios, que eran los romanos, estaban los sacerdotes del templo, estaban los judíos, estaban los escribas, fariseos, y abajito estaban los perros, que eran los extranjeros. ¿Se recuerda la mujer sirofenicia? ¿Se recuerdan de ella? ¿Qué dijo ella? Sí, Señor, es cierto, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella creía todo lo que decía la gente. Por eso ella no niega creerse que era perra, porque era extranjera. Era de Siria y de cultura fenicia, Ciro-Fenicia. O sea, la fenicia era la religión y su nacionalidad era de Siria, totalmente fuera de Israel. Por eso cuando le dijo, Señor, mi hija está enferma, Jesús le dijo, no es bueno darle a los perros la comida de los hijos. Y ella le dijo, sí, Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen las migajas. Pero viene Jesús y le da vuelta a la enseñanza. Es cierto, la gente dice que tú perteneces a los perros, pero ¿sabes qué? Te voy a tratar como una hija. Ven, te voy a dar no una migaja, te voy a dar el pan completo. Ándate, tu hija ya ha sido sana. Jesús la levanta. Y entonces aquí dice, no deis lo santo a los perros. Ahora vengamos a nuestro contexto, que no tenemos derecho a comer del pan, de la palabra. Sin embargo, el Señor nos ha adoptado y nos ha hecho hijos para que comamos del pan. ¿Me estoy explicando? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, de los gentiles, de los que no quieren entender. Aquí es en donde esto me remite a Pablo. A los tales mejor no se les hubiera predicado, porque las cuentas que vamos a entregar van a ser tremendas. ¿Qué hiciste con la palabra que te mandé? Por eso yo siempre enseño que de cuando en cuando el Señor nos va a pasar un test, un examen, igual que en la escuela. A ver cuánto hemos aprendido. Aquí viene la prueba. De lo que has aprendido, aplícalo en esta prueba. Y muchos hemos perdido el examen. Porque el problema es que para nosotros el mundo espiritual no tiene nada que ver con el mundo físico. Pues sí, el mundo físico es una copia del mundo espiritual. Se lo demuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hágase tu voluntad, como en la tierra, y se hace en el cielo. La voluntad de Dios en la tierra es exactamente como en el cielo. Entonces, nuestro problema es que nosotros no concebimos esa dualidad de reinos. Que el reino de Dios bajó a la tierra, nos lo entregó el Señor a nosotros, ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero estamos viviendo conforme el reino de la tierra. Aquí es donde está el problema de la iglesia. No hemos entendido que nosotros ya no tenemos voluntad propia. Yo no tengo voluntad para hacer lo que yo quiera, tengo que consultarlo con mi rey. Y mi rey no es el César, mi rey es el Señor,
¿Te parece, Señor? ¿Te parece que yo pueda hacer esto? No lo concebimos, aunque sabemos que nosotros, por haber aceptado a Jesús, hemos aceptado su reino. Pero, ¿qué es aceptar su reino? Sencillamente, es un estadio, es un lugar en donde Él nos metió a todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor. Por eso vamos a ver algo más adelante. Lo hemos aceptado como Señor. Pero luego de haber aceptado a Jesús como Señor, nos hemos salido de su reino y hemos hecho nuestro propio reinado. Por eso es que esta iglesia, esta congregación no se puede regir de acuerdo al reino de los hombres. No podemos. Le estaríamos fallando a Dios. Tenemos que obedecer sus instrucciones, porque Él es el rey de este lugar. Y si Él es el rey, Él manda. Y nosotros somos sus súbditos. Es un lenguaje totalmente ajeno a la democracia que nosotros vivimos. Y queremos que la iglesia se maneje democráticamente. Queremos que la iglesia se maneje bajo una democracia. Y la iglesia no es democrática, es teocrática. Entonces, si yo soy parte de la iglesia, yo no puedo ser democrático. No puedo pedirle opinión a todos a ver qué hacemos. No puedo. Tengo que preguntarle al Señor qué quieres hacer tú. 1, 2. Y quiero escuchar su respuesta. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Es su esposa. Entonces yo no puedo manipular a la esposa del Cordero. ¿Qué tal sería, con todo perdón, que yo venga con Edgar y pasando por sobre su autoridad yo le dé una orden a su esposa? ¿Me puede obedecer, hermana Rosa? ¿Me puede obedecer? Claro que no. Yo no soy su esposo. Mire, hermana Rosa, ¿y por qué se planchó el pelo hoy? Disculpe, pastor, fue mi esposo quien me autorizó. Sí, pero a mí no me gusta. Sí, pero a mi esposo le gusta. Disculpe, con todo respeto, usted no puede decirme cómo me arreglo. ¿Por qué pretendemos nosotros decirle a la esposa del Cordero cómo tiene que ser? Esa es una falta de respeto al esposo. Porque nosotros como iglesia, nuestro esposo es Cristo, no es la congregación. La congregación es la esposa del Cordero. Por eso, aunque yo vea cosas feas en algunas personas, no tengo ningún derecho. Es el esposo quien tiene que hacerlo. ¿Me estoy explicando? No pretendamos que la iglesia sea democrática. ¿Qué dice la mayoría? No, Señor, no se puede. No se puede. Aquí no puede funcionar así. Lo que pasa es que nosotros hemos recogido de aquí, de aquí, de aquí y queremos traerlo a este lugar. No se puede. Aquí lo que manda es lo que dice esto. Verso 7. Pedid y se os dará. Aquí hay 3 niveles. Pedid, buscad y amad. Pedid y se os dará. Hablando al Señor de que el que pide, lógicamente va a recibir. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Aquí está hablando Jesús de los beneficios del reino de Dios. El que busca halla y al que llama se le abrirá. Y luego viene la famosa parábola del padre. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pues si vosotros, verso 11, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí tenemos otra regla de comportamiento. Nuestro Padre está en los cielos. Es Él
el que gobierna. Verso 12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Esta es la famosa regla de oro que nos dejó Jesús. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. ¿Usted no quiere que lo desprecien? No desprecie. ¿No quiere que lo juzguen? No juzgue. ¿No quiere que lo condenen? No condene. ¿No quiere que lo segreguen? No segregue. Sencillo. ¿No quiere que lo desprecien? No desprecie. Así de fácil. Es la regla de oro. Todo lo que tú quieras para ti, hazlo con el otro. Esto ya está más que discutido con Shammai, con Gilel y con todos ellos. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. La puerta estrecha ya la hemos enseñado muchas veces. Y hace años lo enseñé con esta figura de que hay una alambrada aquí y la otra aquí, y tiene una entrada. Entonces vienen 10 personas. Llega el momento en que solo uno va a pasar por ahí, y de lado. Porque el alambre de púas está aquí y está aquí. Y en el camino que vamos nos van quitando pedazos, vicios. De manera que a medida que yo avanzo en el camino estrecho, aquí viene el asunto. En la medida que yo voy avanzando en el camino estrecho, cuando ya voy más o menos por aquí, ya no tengo nada de lo que entré. ¿Me estoy explicando? Porque el mismo camino angosto me lo fue quitando. Me fue quitando lastres, orgullo, soberbia, arrogancia. Pero ahora démosle vuelta. Aquí lo dice. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero vamos a ver bien el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, o sea, la puerta es estrecha. Pero ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora veamos el verso 14. Y pocos son los que la hallan. Entonces, la mayoría de cristianos, mi querido Carlos, ¿qué puerta usan? ¿La angosta o la ancha? La ancha. Todos tienen la puerta ancha. O queremos, perdón, gracias. Todos queremos la puerta ancha. Porque la puerta angosta me va a quitar cosas, lastres. Por eso es que la gran mayoría de cristianos entramos por la puerta ancha con nuestras propias cosas y nada nos cambia. Pero el que entra por la puerta angosta, a los pocos años ya no es la misma persona. Ya no es la misma persona. En su caminar le fueron quitando cosas. Entonces dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. La otra puerta, que es ancha y ancho el camino, lleva a la muerte, a la perdición. Entonces tenemos que ser sinceros. ¿En qué puerta estamos caminando? ¿En qué camino estamos caminando? ¿En el camino angosto o en el camino ancho? El camino angosto nos tiene que cambiar. Por eso es inevitable que alguien que realmente ha entrado por la puerta angosta, su vida tiene que ser mejor cada día. Mejor. Ya no puede ser el mismo. Irónicamente, muchos han retrocedido. Entraron por la puerta ancha. Verso 15. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto para nosotros no tiene mayor connotación porque no nos movemos en un mundo profético como Israel, que tenían a Elías, a Eliseo, a Juan el Bautista, a Malaquías,
Para nosotros esto es extraño, pero si lo tomamos en nuestro contexto, en una familia puede haber un profeta, que es la voz cantante, es la que dicta. Ese profeta, que toda su familia lo toma como la voz de Dios, es un lobo rapaz. Por eso hablábamos el domingo de no poner tropiezo. ¿Qué es poner tropiezo? Lo explicamos el domingo. Poner tropiezo no es poner zancadilla, no es ponerle un tronco a un ciego. Poner tropiezo es evitar que alguien llegue a la verdad de Cristo. Ese es tropiezo. La misma Biblia lo explica. Como Balaam, que le puso tropiezo a los hijos de Israel y los hizo fornicar con las mujeres en el desierto y cayeron esa vez 23,000. Balaam puso tropiezo. Los invitó a comer. Yo mismo puedo estar poniendo tropiezo a alguien si no ando con cuidado. Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Cómo reconocer a un falso profeta? Y no es que alguien venga de afuera y dice, así dice el Señor que pueden tener 2 mujeres, que se puede echar un trago. Eso no tiene nada que ver. Nunca va a suceder aquí. Eso no va a suceder, pero sí sucede en la familia. Hay familias que tienen un falso profeta, que puede ser o la esposa o el esposo, alguien con autoridad. Ahora, ¿cómo hacemos? Y a las pruebas nos vamos a remitir. Usted observe nuestra vida. Observen a mi esposa y a mí. A usted lo autoriza la Biblia. Observad la fe de vuestros pastores e imítenlos. Obsérvennos. Pero disculpe, yo también tengo que observarlos a ustedes. Y aquí viene algo doloroso. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, punto. ¿Cómo reconozco yo si en mi congregación hay falsos profetas? Sus frutos. Cuando tienen su propio evangelio, cuando tienen su propia forma de pensar, que no se sujetan a la palabra, cuando tienen sus propias ideas y no obedecen lo que dice la palabra. O sea, yo puedo ser un falso profeta para ustedes. Si en lugar de traerles palabras, les traigo chistes, historias, un montón de cosas, los estoy perdiendo. Yo puedo ser un falso profeta. Y estoy casi seguro que más de alguna persona lo detecta así. Y diría, pastor, disculpe, eso no está en la Biblia. Porque más de alguno tiene discernimiento. Entonces tengo que cuidarme muchísimo de que lo que estudiemos sea la palabra. Por eso nosotros no tenemos instituto teológico, porque tendríamos que enseñar la teología de visión de fe, que se basa en la restauración de la familia. Pero si hablamos solo de la familia, ¿dónde queda la conducta? ¿Dónde queda el crecimiento? ¿Dónde queda el desarrollo? Entonces tenemos que dejar el ministerio familiar y dedicarnos también a lo que dice la palabra. Por eso es increíble cuántos falsos profetas tenemos aquí adentro. Que es el que agarra a su familia y le habla la palabra que él quiere hablar. Por eso el domingo hablábamos de Jezabel. Jezabel era una falsa profetisa que tenía 400 profetas a su servicio, que hacían lo que ella quería. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo se conoce? Por los frutos. Verso 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿En el fruto o en el árbol? Y según la Biblia, ¿qué son los árboles? Como nosotros.
No hay fruto malo. Lo malo es el árbol. ¿Se da cuenta? Por eso dice, así, verso 17, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No dice que el fruto da árbol malo, no, es el árbol el que está mal. Y los árboles somos nosotros. Lo confirma el ciego. ¿Cómo miras? ¿Cómo miras a los hombres? Como árboles. Y la palabra lo dice en los Salmos, somos árboles de justicia, plantíos de Jehová. Entonces en la Biblia los árboles somos los hombres. Entonces un mal hombre da mal fruto. Si no le basta comprender que es un profeta falso, ahora resulta que es un mal árbol por los frutos. Por eso que como pastor yo tengo que observar muy de cerca quiénes están aquí o quiénes estamos aquí y somos falsos profetas o malos árboles. Tengo que verlo, porque la Biblia me pregunta, mira bien con cuidado el estado de tus ovejas. Que yo no digo nada, esa es otra cosa, pero no es que no me dé cuenta. Y me duele ver hacia dónde se están llegando muchos. De manera que yo tengo que dejarlos solos. No es lo ético, pero no me atrevo a ir a algunos árboles y cortarles algunas ramas porque no quiero que me caigan encima. No puedo exponerme. Como dije en alguna ocasión, como dice Pablo, a algunos mejor no se les dice nada porque se condenarían más. Vamos a suponer, voy con alguien y le digo, mire hermano, últimamente he notado esto y esto, ¿y a usted qué le importa? Lleva doble pecado. Me está afrentando como autoridad y me está faltando el respeto por la unción. Porque yo no soy nada, es la unción. Y entonces tiene doble condenación. Entonces mejor hay que usar misericordia y dejar que poco a poco el fruto se le vaya notando. Verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces viene Jesús y nos dice lo famoso que ya sabemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no basta decirle Señor al Señor, no basta. Si mi vida está siendo un falso profeta o un árbol malo, de nada sirve que le diga al Señor. Por eso a la familia de Jesús tuvo que toparlos, por así se dice. Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Su mamá y sus hermanos no estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque pensaron que estaba loco. Ya lo habían juzgado, que estaba loco. Solo con eso Jesús les dijo, disculpen, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. ¿Y la voluntad del Padre qué es? Capítulo 7, verso 1. Por favor, no juzguéis. ¿Y qué hizo la mamá y los hermanos? ¿Qué hicieron? No pueden ser mi madre ni mis hermanos. Terrible, ¿va? Entonces, en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pues claro que sí. Porque yo no te respaldé a ti, respaldé mi nombre. Tú lo que hiciste fue abusivamente usar mi nombre, pero a ti no te conozco. ¿Te das cuenta?
Muchas veces, por eso es que empecé diciendo, si nosotros no tomamos esto para un cambio de conducta, estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Estamos en el verso 23, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Conocer. Conocer es una expresión muy profunda en la Biblia. Y la primera vez que se utiliza conoció es ahí en Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva y quedó embarazada. O sea, cuando alguien conoce a alguien, bíblicamente hablando, tiene que haber un resultado de ese conocimiento. Así como un hombre conoce a una mujer, la palabra conocer es, tiene relaciones íntimas. Y como resultado de ese conocerla íntimamente, queda embarazada. Ahora vengamos con Jesús. Conocer a Jesús, por eso dice, yo no los conozco, nunca tuvieron intimidad conmigo. Por lo consiguiente, como nunca tuvieron intimidad, nunca quedaron, figuradamente hablando. O sea, nunca dieron frutos. Nunca dieron frutos. Por eso el doctor Cho lo criticaron cuando él dijo que estaba embarazado de su bicicleta. No sé si alguna vez ha leído su biografía. ¿Va? Porque él estaba embarazado. O sea, él le había rogado a Dios que le regalara una bicicleta para ir a predicar allá en Corea. Y dice que en su libro él cuenta que estaba embarazado. Y muchos evangélicos y grandes hombres de teología se burlaban de él. ¿Cómo es posible que esté embarazado? Porque no entendieron esta profundidad de conocer a Jesús. Si yo conozco a Jesús realmente, tengo que tener un fruto de él. Así como Eva quedó embarazada de Adán, Sara quedó embarazada de Abraham, Rebeca quedó embarazada de Jacob. Por eso, y conoció. No es que, te estoy conociendo, no. Y conoció significa, y tuvo relación íntima. Entonces, todo esto viene de los árboles malos, de los falsos profetas. Es un solo paquete. Desde el verso 15 al 23 es un solo paquete. No me digan Señor, Señor. No los conozco. ¿Por qué? Voy a decirlo en un término humano. Nunca han estado conmigo, pues. Nunca han estado conmigo. Y entonces todos los años que lleva a estar en la iglesia, está en la iglesia, pero no con Cristo. Ese es el problema. Ahora viene Jesús y termina, por tanto, que es un término jurídico, ¿verdad? Eso lo saben los abogados. Por tanto, para sellar, para terminar. Cualquiera que oye estas palabras mías, no las del pastor Beché, ni de la pastora María Elena, las palabras mías, y las pone en práctica, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y esto es lo que le va a doler, o nos va a doler. Porque ante este espejo ya no hay para dónde agarrar. Aquí es en donde la iglesia latina no entiende lo que Jesús dijo, porque Jesús no era salvadoreño. Está hablando en un lenguaje, en un metalenguaje. Y aquí es en donde hay tanta insistencia. ¿Qué hemos hecho con tanta palabra que se nos ha predicado? Y en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. ¿Qué hemos hecho? Por eso dice, por tanto, voy a repetir, es un lenguaje jurídico que significa, terminemos entonces. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa.
Pero el que no la oye, verso 26, y todo el que oye, o sea que los dos están escuchando. El del verso 26 no las pone en práctica. Será semejante a un hombre insensato. Ya está. Y la arena es el pensamiento humano. Está basado, cualquier tormenta le va a botar su casa. Y aquí es en donde como pastor, que he cometido, voy a decirlo así, el atrevimiento de amar a mi congregación, me duele ver el final de muchas casas. Y no estoy hablando de la casa, estoy hablando de la casa patriarcal. Recuerde que la Biblia está la casa de Jacob, la casa de Isaac, la casa de David. Para la Biblia, la casa no es un edificio, es una familia, esa es la casa. O imagínense allá Jesús, les di mi sangre, fui a la cruz, los sané, los he prosperado, les he dado hijos, les he sustentado, les he dado lo que me han pedido y aún así construyen sobre la arena. ¿Qué pensará Jesús? ¿Qué pensará Jesús? No piense qué pensará el pastor Berché. ¿Qué pensará Jesús? Porque lógicamente luego viene el mandamiento. Si no soy agradecido con el que no veo, ¿cómo voy a ser agradecido con el que veo? Que dicho en otras palabras, en palabras de Juan, si no amas al que no ves, ¿cómo vas a amar al que ves? O al que ves. Verso 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Qué otro lenguaje necesitamos para que el Señor, para entender? Será semejante a un hombre. Ahora la palabra, ¿por qué usa siempre hombre? Porque el hombre es la cabeza. Es el hombre el responsable. Cuando la esposa no quiere caminar, es el hombre el responsable. Cuando la esposa no cambia sus actitudes, es el hombre el responsable. No porque sea machismo, es la responsabilidad, es la posición que Dios nos ha dado. Sacerdotal. Verso 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y aquí hay algo muy interesante. Voy a terminar con esto. Marlon, búscame en tu concordancia en Marcos, cuando Jesús llega a la sinagoga y encuentra al hombre de la mano seca. Ayúdame. Vamos a ver si lo tengo aquí, porque lo estuve. Incluso escribí un artículo hoy sobre eso, pero tal vez si me ayudas, Marlon, rapidito. Marcos, mano seca. No Marcos, mano seca, sino. ¿Ah? Marcos 3, por favor, hermana. Ok. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. 2. Y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusarle. 3. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. 4. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Ahí nomás. Ahí nomás. Fíjense pues, Jesús llega a la sinagoga. Y este hombre ha llegado a la sinagoga todos los sábados, porque es un judío que guarda la ley. Y la ley ordenaba que todos los sábados había que ir a la sinagoga para guardar el sábado, o sea, para escuchar la Torah. Ahí están los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. ¿Cómo es que tienen a un hombre con una mano seca y nadie se ocupa de sanarlo?
¿Cómo es? ¿Se da cuenta? El hombre ha estado ahí sábado tras sábado. Ahora, ¿qué implica que tenga una mano seca? No puede trabajar. No puede sembrar, no puede arar porque la mano está torcida. En su casa hay hambre, en su casa hay necesidad y estos ingratos lo tienen ahí, sin sanarlo. Llega Jesús y lo primero que ve es al hombre de la mano seca. Y les desordenó todo. Entonces, como pastor, mi obligación es, ¿quién tiene aquí la mano seca? Para ayudarlo. Sencillamente para ayudarlo. Pero, ¿se puede, hermanos? ¿Se dejan? No. Porque por sobre esto está nuestro libro, nuestro código, nuestras ideas. Por eso aquí no hay un libro paralelo a la Biblia. No hay. Aquí todo tiene que estar aquí. Entonces el Señor nos enseña esta noche que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que el Señor nos está enseñando. Usted ni yo tenemos permiso del Señor para escoger qué mandamiento obedecer y cuál no. No podemos. Nos debiera dar vergüenza. Nos debiera dar vergüenza. Sentirnos tan humillados. Nosotros no obedecemos dos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Les amo. Les amo. Padre, muchas gracias por enseñarnos, por instruirnos y capacitarnos. Debemos confesarte que hemos sido insensatos porque oímos y no obedecemos. Estamos construyendo en la arena, Señor. Pero llegará el día en que estaremos frente a tu tribunal y ahí ya no va a haber excusa. Y no podemos decir que no nos enseñaron porque sí nos enseñaste. En lo que a mí respecta, como dijo Josué, ayúdame a mí a poner en práctica lo que me enseñas. Ayúdame, por favor. Como te dijo aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. No permitas que me aparte de ti. No permitas que te deje y me aparte de ti, como dijo Ruth. A donde tú vayas yo iré, Señor. Y lo que tú digas, eso voy a hacer. Muchas gracias por proveerme para ofrendarte, porque todo viene de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén.